Buenos días, región. A través de las diversas plataformas de Polar Comunicaciones estamos saludando a todo el país, a los que están más allá de las fronteras regionales, a los que están en Tierra del Fuego y en Última Esperanza, pero a todos los magallánicos que vinculados a Radio Polar siguen vinculados a su región y que nos escuchan a través del país y el mundo entero. Tenemos ya listo para saludar, ingresando a los hogares de nuestra región, al seremi subrogante de salud, don Eduardo Castillo. Eduardo, un gusto, que tenga una muy buena semana. Ante todo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Buena semana para todos. Gracias. Seremi, ¿es efectivo que aumentó en un 60% el número de contagios desde la semana anterior a la que hemos terminado? De 221 contagios a 319. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué respuesta hay? Es efectivo, aumentó el número de contagios. Puedo responder a dos cosas. Una es que hemos aumentado mucho el testeo. Nosotros estábamos tomando 500, llegamos máximo a 600 PCR. Los últimos 3 días tuvimos más de 1000, casi llegando al límite máximo de la capacidad de los laboratorios. Eso pesquisan más números, pero mantiene la positividad, todavía la mantenemos en un 6%. Por lo tanto, una de las explicaciones podría ser esa. O sea, a mayor testeo hay mayores casos. Lo importante es que la positividad no suba. Y esa la hemos logrado mantener en este 6% a pesar de los últimos 3 días o 4 días en que estamos sobre los 1000. Ahora estos días siempre martes y miércoles disminuye un poco porque son los de sábado y domingo donde no todas las búsquedas activas se logran llenar. ¿Y qué porcentaje de positividad es lo ideal como para aspirar, por ejemplo, pasar a una nueva fase de 3 a 4, por ejemplo? De 3 a 4, 5%, sí. Estamos promediando el 6. Tuvimos un día un alza, pero hay que calcular que el promedio se ve en el total de muestras. O sea, un día hay 13, pero de 200 muestras, y se compara con las 4 o 5% de las 1000. O sea, al final se hace un total de muestras, y ahí es donde la positividad no se promedia la positividad diaria de cada día, sino que se promedia la positividad total de las muestras de la semana. Y ahí es donde nos hemos mantenido en un 6%, 5,5 tuvimos ayer. Eso ha sido como lo positivo, pero ha habido un aumento de casos, eso es irremediable, y lo hemos dicho en realidad con un relajo de las medidas de las personas. La fiesta, las reuniones, la mascarilla, de todo eso se ha visto que ha habido un relajo. Bueno, hemos visto, ¿verdad?, de que continúan fiscalizaciones. Por ejemplo, este fin de semana una fiesta en el sector Cerro de la Cruz, pero nos preocupa más que las fiestas, que pueden ser controladas, de que se haya detectado un nuevo brote de COVID con 16 contagiados en una pesquera en Río Seco, Anabar, empresa de 400 trabajadores este fin de semana. ¿Qué consecuencias podría tener esto y qué pasa con los más cercanos de los 16 contagiados? ¿Se han aislado? ¿Están en cuarentena? Se encuentran todos aislados y los contactos estrechos también. Tienen en el caso de las pesqueras, un problema social, porque comparten domicilios, tienen algunos las mismas pensiones o casas que les provee la empresa. Por lo tanto, las medidas que puedan tener, y siempre es lo mismo, las medidas que puedan tener en el trabajo, no tienen ni un sentido si fuera el trabajo las conductas con de riesgo, porque finalmente termina repercutiendo directamente en el trabajo. Pero esta empresa en específico, hay que ser muy transparente en esto, no cumplía además con los protocolos de COVID, o sea, independiente de la conducta que puedan tener los trabajadores, que en algunas ocasiones es la causa. En esto era la empresa la que no tenía, lo que nos parece increíble que después de un año todavía no se haya interiorizado las medidas que ya conocían además, y sobre todo en un rubro que esperamos que tuviera el doble de cuidado, porque fueron los causantes de muchos brotes del año pasado. Entonces, ver de que el protocolo decía 10 personas en un bus y que el bus venía lleno, que los cocineros estén sin mascarilla, no es aceptable hoy día después de un año. Seremi, usted tiene un catastro de todas las pesqueras que existen en la región de Magallanes, y teniendo el catastro, ¿tienen el personal adecuado, el necesario como para realizar las fiscalizaciones necesarias y oportunas? Sí, tenemos. Lo que pasa es que estas pesqueras estuvieron cerradas. Esta en específico estuvo cerrada por varios meses. De hecho, ni siquiera habían cambiado los carteles actualizados de lo que dejaron el año pasado cuando cerraron, porque abrieron ahora por la temporada del erizo. Entonces estuvieron cerrados algunos meses
a diferencia de otras que hemos podido frecuentemente fiscalizar. Esta fuimos porque recién abrió, porque empezó la temporada del erizo. Y no tenemos que olvidar que el año pasado no estuvimos encerrados, confinados. No voy a decir que fue única y exclusivamente responsabilidad de una pesquera, pero ahí se inició prácticamente el confinamiento definitivo cuando aparecieron una gran cantidad de contagiados en una pesquera elaboradora de mariscos. Entonces ya existe una experiencia. Lo otro, ¿cómo ha funcionado el control del PCR en el aeropuerto de Punta Arenas? Entiendo que días pasados tuvieron que mandar a una familia a hacer su cuarentena, tomando en cuenta que era de la región de Magallanes, que se comprometió, ¿no?, con cumplir con la cuarentena adecuada. Mi pregunta es cómo se permite embarcar en el aeropuerto de Santiago a una familia sin el examen del PCR, más allá del buen criterio que se pueda tener aquí en la región. Efectivamente, en ese caso correspondía a una familia en que uno de los hijos menores de edad no le habían hecho el PCR. Y ahí nosotros tenemos, digamos, confiamos en el personal de las Ceremis de otras regiones, que para ellos es una carga, porque esta es la única región junto con Aysén que tiene esta exigencia. No es personal nuestro el que está allá, sino que el personal de la Ceremi, ya sea en Santiago, en Concepción, en Puerto Montt y en Temuco, que son de donde salen vuelos directos hacia Magallanes, que son las Ceremis de allá, las que asumen este filtro específico, digamos, para Magallanes. Y claro, a veces en el criterio ellos consideraron que toda la familia, menos el niño más pequeño, no se había hecho la PCR y permitieron el viaje y quedan en realidad todos en cuarentena. Sabíamos además que era una marcha blanca los primeros días, por lo tanto teníamos algunas consideraciones, pero ya en estos días no hemos tenido ninguna consideración. Ayer una familia, o también una madre con su hijo, había llegado al extranjero, había hecho su cuarentena, pero no quiso ir a un hotel en Santiago, y esas personas están obligadas a estar 10 días en cuarentena en una residencia en Santiago y no pueden venir a la región y no se autorizó el viaje, por ejemplo. No sé si tú... Perdón, Eduardo. Se va a conocer la medida, se exige. Estamos con el Ceremi subrogante de salud, Eduardo Castillo, aquí iniciando esta jornada de Buenos Días Región. No sé si tuvo la oportunidad de ver ayer Mentiras Verdaderas y una información que entregó la periodista Alejandra Matus, que quiero ratificarla con usted. Ella dijo, involucró a la región de Magallanes e Iquique. Primero Cerro Navia, comuna popular de Santiago, con 300% más de fallecidos respecto al año anterior. Y luego le siguen Iquique y Magallanes con un 80% más de fallecidos en comparación al año anterior. ¿Es efectivo, Ceremi? No lo escuché, no tengo la certeza. Nosotros sí que estábamos en algún momento entre las primeras regiones que tenía más fallecidos, pero nunca en un porcentaje tan diferente. Y hoy día no estamos, después pasábamos, no es que haya competencia, pero digamos en orden de fallecidos, estábamos cuarto, quinto lugar a nivel país, pero no sé si en ese promedio. Tendría que verificar la información y hacer las comparaciones. En promedio nosotros hoy día tenemos cerca de 350 fallecidos y somos el 1% de la población. Si uno llegara a la proporción, sería como si hubiese 35.000 fallecidos en el país, y entiendo que hay menos que eso, así que sí estamos en un promedio más alto que el promedio nacional. Eso sí, no sé si un 80%, pero sí un promedio más alto que el nacional. El diario El Magallanes de ayer, y seguramente lo vio Ceremi, decía colapso en atención por salud mental y los pacientes se triplican. En declaraciones del doctor médico psiquiatra Juan Bukosic. Ustedes están sobre este momento por el que atraviesa la salud mental en Magallanes, están más que informados, trabajando, existe personal, está estresado el personal que hoy está trabajando en la salud en líneas generales y la salud mental en lo particular. Está estresado todo el personal de salud, todo, no solo el asistencial, quizás más, por supuesto, porque están ahí en la convivencia diaria con los pacientes, pero en general todo el personal de salud está estresado, sobrecargado muchos en horarios y en trabajo. Y están lamentablemente muchas áreas que han quedado superadas por la condición de la pandemia. Estamos hablando de las personas que están retrasadas en sus cirugías, en las atenciones, en los controles, y dentro de eso está también todo el área de salud mental. Efectivamente, lamentablemente, priorizando esa la urgencia, viene con el COVID,
se han tenido que ir dejando de lado muchas otras instancias que desde el año pasado ya estábamos esperando ir retomando, pero esta condición país hoy día que tenemos hace que todo en realidad se concentre precisamente en el COVID, en lo que es la atención inmediata del paciente. Efectivamente ha provocado que muchas áreas, la salud mental entre ellas, porque salud mental tiene una característica que ha aumentado más por la condición COVID, quizás que otras, digamos, no hay más personas con problemas de vesícula por COVID, pero sí hay más personas con salud mental por COVID, porque la misma situación ha producido estrés, depresión, angustia, y todo un efecto que no solo ahora, lo hemos dicho desde siempre, es para ahora y posteriormente a la pandemia va a haber que hacer un gran trabajo en salud mental por las consecuencias que esta genera en la población, posterior incluso a superar la pandemia. Ahora, Seremi, estamos preparados porque esto puede ocurrir. Queremos que no ocurra y por eso es que le pedimos insistentemente, majaderamente a toda la población el lavado de manos, distancia física, el uso fundamentalmente de la mascarilla. Pero como están ocurriendo las cosas en el mundo entero, podría venir un nuevo brote. Cuando hablamos de un personal agotado, cansado en lo anímico, en lo psíquico, cuando ya hay tantas licencias producto precisamente de este agotamiento en todo aspecto de los trabajadores de la salud, ¿estamos preparados? ¿Tenemos un plan B? Se está preparando, efectivamente hay un plan B. Hoy día nosotros tenemos una capacidad UCI en la práctica que está ocupada en su mayoría por pacientes que han llegado de otras regiones, porque regionalmente no tenemos una cantidad tan alta de pacientes, ha ido como una tendencia a la baja, pero hay en realidad utilizando todos los recursos aún hay una capacidad de atención, pero no es ilimitada, y eso es muy bueno que toda la comunidad lo entienda, no es ilimitada, y uno ve los países mucho más desarrollados y con más recursos que han colapsado, porque no hay capacidad para atender a todos, y por eso es muy importante justamente no relajarse, y quería... Además de hablar de la pesquera, que también es muy caso, son 16 de 400, pero veamos la fiesta que hubo la misma semana donde hubo 9 de 31. O sea, una fiesta con 31 personas y 9 contagiados. Es proporcionalmente 10 veces peor que la pesquera. Y tiene que ver con estas conductas, porque ahí definitivamente se está conviviendo todos adultos, sin mascarilla, muy cercanos. Entonces, es tan grave como la pesquera, que es muy grave porque ya ellos conocían la situación y volvieron a ser reincidentes, es la situación de una fiesta donde de 31 tenemos 9 positivos. Y eso tiene que ir ya con la conducta particular. Por eso es muy importante que en todas las áreas mantengamos las medidas este tiempo mientras esperamos los efectos de la vacuna. Ahora con mucha más esperanza, porque hoy día estamos hablando de que los efectos de la vacuna los vamos a ver, digamos, en las próximas semanas, y ya los estamos viendo en los adultos mayores. Entonces, siempre hablamos de último esfuerzo, pero hoy día es mucho más real ese último esfuerzo. Ahora, de esta fiesta no se detectó ninguno de los asistentes con un PCR positivo. De la fiesta eran, ¿sí? Uno dio positivo, uno era el positivo y contagió a 8. Ah, caramba. Ya. 31 adultos en la fiesta y habían 9, y finalmente dieron 9 positivos. Y anoche volvimos incluso a hacer noticia nacional con las fiestas clandestinas, nuevamente la que nos mencionamos del Cerro de la Cruz. ¿Y qué sanción se le aplica? Se le aplica desde el punto de vista nuestro un sumario sanitario, primero al dueño de casa en el momento, y luego, una vez que Carabineros nos entrega los partes de las personas que estaban en la fiesta, se les cursa sumario en el domicilio a todos los asistentes. Esa es desde el punto de vista nuestro. Luego sigue un proceso judicial, se le informa al fiscal, y ahí sigue también un curso por incumplimiento a la normativa sanitaria, pero desde el punto de vista legal. O sea, en fondo dos procesos tiene: el proceso legal, judicial, y el proceso sanitario con nosotros. En estos momentos, cuando estamos conversando, Seremi, en este día lunes 12 de abril, ¿qué personas se pueden vacunar de COVID? Etariamente, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué edad estamos? ¿Primera o segunda vacuna? Esta semana deberían vacunarse las personas sanas de 48 y 49 años. Eso significa que deberíamos tener a toda la población mayor de 48 años al terminar esta semana vacunada. Todos sin excepción, ya sean sanos o crónicos o por algunas. Más los menores que hayan pertenecido a grupos que se han priorizado: funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, personal de salud,
pacientes crónicos, etcétera. Todos esos deberían estar vacunados durante la semana y deberíamos esta semana terminar Puerto Williams con el 100% junto con las comunas rurales y deberíamos quedarnos solamente con, al terminar la semana, con Porvenir, Natales y Punta Arenas. Entre los sectores, perdón, Seremi, entre los sectores que han tenido algún privilegio, me estoy refiriendo al tema etario, ¿no? Donde no importaba la edad, sino la función que cumple, fueron los profesores y los asistentes de la educación, tomando en cuenta que las clases se reiniciaban el mes de marzo. ¿Usted tiene algún catastro respecto a la cantidad de profesores y asistentes de la educación que se vacunaron? No, en específico no, la verdad es que es difícil en realidad hacer un filtro porque las personas que han ingresadas, muchas personas antes de iniciar ya se habían vacunado. Por ejemplo, en el caso de los profesores ya se habían vacunado algunos por patología, así que es muy difícil cruzar la información de cuántos se han vacunado, porque habría que buscar los RUT nosotros teníamos un universo que nos hablaba en total de casi 5.000 personas, pero no hemos podido filtrar. No. Seremi, hoy prosigue la vacuna también contra la influenza. Una pregunta que me han hecho muchísimas veces. Yo he respondido, pero quiero que responda usted, ¿no? ¿Quién se ha vacunado 2 veces del COVID? Nosotros, los de mayor edad. ¿Podemos irnos a vacunar ya de la influenza? Estamos por edades también, igual que la vez pasada, se van fraccionando por grupos de edades, deberíamos estar ya cerca de los 70 años esta semana, y ahí vamos nosotros avisando por día. Pero se pueden vacunar con 14 días de diferencia, antes o después del COVID, porque al inicio habíamos hablado 14 días después de la segunda dosis, hoy día son 14 días, incluso puede ser entre medio, tanto uno puede recibir la influenza, 14 días después del COVID, o puede recibir la primera dosis de COVID, 14 días después la influenza y 14 días después la segunda dosis, o pueden ser 14 días después. Va antes, durante o después, lo importante es que haya diferencia de 14 días entre una vacuna de influenza y una vacuna COVID. ¿Está informado, ha tenido usted la oportunidad de conversar con las autoridades centrales de salud durante estos últimos días respecto a qué factibilidad habría de que sería necesaria una tercera vacuna? ¿O es solo una de las tantas especulaciones en el mundo científico en torno a los éxitos y fracasos que puede tener la vacuna y que en Chile aparentemente en los mayores de edad ha sido un éxito porque hoy son en número menor? Está eso absolutamente claro que es así, en número menor. Los mayores de 70 años se están ocupando hoy los hospitales, muy por el contrario, son jóvenes entre 35 y 50 años. Efectivamente, los fallecidos que hemos tenido en los últimos tiempos en general han sido personas entre 50 y 60 años. Tuvimos una semana alguien de 58 y 56, semana pasada también. Es alguna persona que había sido aeroevacuada hace bastante tiempo a Santiago. Y efectivamente en los grupos más jóvenes, donde hoy día a nivel nacional se ve la mayor cantidad de hospitalización y de personas que se han agravado. Hoy día los estudios continúan. El tema de la vacuna es un proceso dinámico, no hay una certeza de por cuánto tiempo va a ser la inmunidad, y ahí es donde se plantea que si se demostrara que la inmunidad al cabo de 1 año o de 2 años empieza a tener una disminución, es posible que haya que reforzar con una tercera dosis, en algunos lo planteaban, y en otras es posible que se convierta en una vacuna como la influenza que sea de refuerzo año a año. Pero hoy día lo que tenemos que hacer, lamentablemente, es esperar en el tiempo para ver en todas las vacunas cuánto va a ser la efectividad que puedan tener en la inmunidad en el tiempo. No hay duda de que generan inmunidad. Lo que no se sabe es por cuánto tiempo esta inmunidad va a permanecer. Y dependiendo de eso, es posible de que haya que tener que revacunar a las personas en algún momento. Seremi Castillo, aquí estamos angustiados, estamos asustados, ¿no? Al ver de que hubo 8 contagiados en una fiesta, 16 contagiados y no sabemos si es que lo hay más en la pesquera de Río Seco. No, la pregunta es, ¿no se podrá bajar de fase, volver a fase 2 durante esta semana? Está siempre la posibilidad. En esto uno no puede nada descartar ni asegurar, en realidad. Estamos en conversaciones con el equipo de epidemiología a nivel nacional para dialogar respecto a la situación de Punta Arenas en específico, donde le hemos planteado a nosotros que aunque efectivamente hemos tenido un aumento de casos, hemos mantenido un porcentaje de positividad. Tanto podría, lo que decíamos al inicio, deberse más bien a un aumento de testeo,
que es muy bueno porque uno le permite aislar rápidamente y los efectos se ven también rápido. Porque también nos preocupa que en temas de pandemia hay procesos que son anímicos, que también ayudan a colaborar en la pandemia, en el compromiso de la comunidad. Cuando la comunidad se ve nuevamente sometida a una cuarentena o a un desfase, tiende a veces a rebelarse más frente a las medidas sanitarias. Entonces, hay que saber conjugar en realidad no solo los aspectos técnicos, sanitarios, económicos, también los emocionales en la adhesión a la campaña. Entonces, de todos esos aspectos se toman en consideración antes de tomar una decisión. Seremi, más allá de la irresponsabilidad de los carreteros que fueron detectados en el barrio Cerro de la Cruz durante las últimas horas, ¿ha ido mejorando el comportamiento de la ciudadanía en la región en general y en Punta Arenas en lo particular? Lo que nosotros vemos es un relajo en las medidas, sobre todo el uso de la mascarilla, y en realidad es fundamental el uso de la mascarilla. 2 personas con mascarilla a 1 metro de distancia prácticamente es nula la posibilidad de contagio. Así de simple, lo hemos dicho durante todo este tiempo, pero 2 personas sin mascarilla a 1 metro de distancia o menos, el riesgo de contagio es muy alto. Y eso es lo que a veces percibimos, y por eso se hizo campaña este fin de semana en las canchas de skate, donde fuimos se fue en espíritu de diálogo con los jóvenes, para explicarles el riesgo. Fueron las cuadrillas, fue las Fuerzas Armadas, fue la prevención del delito, a dialogar y explicarles, a regalarles mascarillas, a regalarles alcohol gel. La idea es generar empatía en los jóvenes, sobre todo, que son los que realizan mayores acciones de riesgo, porque, claro, aunque ese grupo más joven de 50 es el que está entrando, el grupo de 39 hacia abajo no es el que se afecta más, pero sí hoy día sigue siendo el mayor grupo de contagio, entre 20 y 39 años. Y también desde ya haciendo una campaña de concientización para que cuando llegue su edad de vacunación, ellos participen y no nos pase lo que pasó en otros países, que llegada a las edades más jóvenes hubo una disminución de participación. Para terminar y dejar la libertad de acción, porque sé que tiene COE dentro de los próximos minutos, Eduardo, es el Seremi de Salud subrogante que está dialogando con nosotros, Eduardo Castillo, cosa que agradecemos. Volver a reiterar, nunca está de más la cantidad de personas que pueden participar en actividad deportiva bajo techo y al aire libre. Sí, al aire libre son 25 personas y bajo techo son 8 personas en clases, manteniendo 2 metros de distancia entre ellos, y en un gimnasio donde hay máquinas es una persona cada 6 metros cuadrados, siempre y cuando se permita el distanciamiento de 2 metros. En algunos gimnasios, caso a caso, hemos ido viendo para poder aumentar la cantidad de personas en clase. De repente la condición del gimnasio respecto sobre todo a ventilación, que es un grave problema que tenemos en Magallanes porque no acostumbramos a ventilar, sino más bien a tener lugares calefaccionados. Si tenemos lugares con ventilación y espacio suficiente, caso a caso hemos ido aumentando el aforo para clases, de 8 a 10, por ejemplo. Yo sé que todos quieren hacer actividades, pero si todos exigimos todo muy rápido, nos pasa esto, de que podemos tender a subir, al final habríamos dicho que bien estábamos en paso 3. Entonces, a todos, lamentablemente, y también el mundo deportivo que se ha visto muy afectado, les pedimos todavía paciencia en esto. O sea, lo que hemos logrado es harto y esperamos mucho más, pero necesitamos también el apoyo del área deportiva en esto. Puede ser un riesgo por el que no usan mascarilla, es entendible por la condición, por la actividad aeróbica y porque la mascarilla se humedece. Entonces es una actividad de riesgos cuando no se utiliza mascarilla. ¿Hoy tiene sesión municipal, Seremi? Tengo 2, tengo al mediodía, sí, la extraordinaria, tema de educación, acá con Punta Arenas, y tengo a las 5 con Cabo de Horno. ¿Usted sabe qué porcentaje de niños está concurriendo al aula hoy? Y si están tomadas las providencias del caso, ¿ustedes han logrado fiscalizar los establecimientos educacionales donde hoy hay clases de manera presencial? Sí, en el área municipal son cerca de 50 alumnos en total los que están yendo entre los 2 colegios que hay en este momento funcionando, en la Escuela España y la Pedro Sarmiento de Gamboa. Y en los otros, lamentablemente, hay una disparidad muy grande porque hay colegios que han abierto con kinder, con primero, solo con cuartos, tercero y cuarto, toda la primera básica, toda la media. Cada colegio tuvo un criterio distinto en la apertura, así que tienen mucha variabilidad también de participación. Algunos días por medio, otros 3 días, otros semana por medio.
Es muy variable, la verdad es que cada colegio toma una decisión y entonces tiene realidades diferentes, pero estamos fiscalizándolo todos. ¿No ha habido niños, ni profesores, ni asistentes contagiados de quienes han estado presencialmente en los establecimientos? No, hasta ahora los brotes ya ha sido, en los estudios ha sido posible detectarlo, han sido casos desde la familia, grupos familiares o contactos fuera del colegio. Y probablemente porque es la señora que trabaja en la casa, que contagió a los papás, y los papás contagiaron al hijo, y ahí uno puede seguir la secuencia de positividad, por ejemplo. Entonces, hasta ahora hemos podido a lo menos confirmar de que son casos extraescolares. Y en el otro caso era un joven que estuvo en contacto con una persona que viajó, residente, hizo uso de este beneficio que existía de no tomarse el PCR para entrar y venía positiva. Habría que estar atento, habría que estar hoy muy atento a los anuncios del ministro de Salud con relación a lo que ha ocurrido el fin de semana en Magallanes. Sí, hay que estar atento. Nosotros lunes y jueves es una preocupación justamente ver eso, porque a veces terminan muy tarde las reuniones en Santiago y no alcanzan a avisarnos de las decisiones, y otras veces alcanzamos a saber la información un poco antes, pero sí que estamos muy atentos también a los informes de los lunes y jueves. Esos son los días importantes en decisión. Pero el contagio detectado en la planta pesquera y en la fiesta del Cerro de la Cruz, ¿ya han sido informadas las autoridades de salud a nivel central? Fueron informados porque como en Magallanes es muy significativo que aparezcan 16 o 9 casos, afectan mucho el promedio. Lo que nosotros le explicamos es que corresponden a brotes específicos, no es una tendencia poblacional en general, sino que están abocados en 1, 2 o 3 sectores. Le agradezco la gentileza, Eduardo. Para que en el análisis de datos ellos puedan ver que aunque en un total, estos corresponden a grupos, ¿sí? No es lo mismo que poblacional promedio. Eduardo Castillo, le agradezco la gentileza, la atención de siempre. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Lo vamos a requerir sin ninguna duda, Eduardo, y vamos a abusar de su fineza. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, muy buenos días para todos. Estaba con nosotros Eduardo Castillo, el seremi subrogante de salud. Interesante conversación. Nos entregó todos los datos habidos y por haber de lo que es tema de conversación. El contagio en la pesquera, el contagio en el Cerro de la Cruz, el colapso en la atención por la salud mental. ¿Qué podemos esperar para los próximos días? Todo lo escuchó usted aquí en Buenos Días Región. Hacemos un alto y tenemos dos interesantísimos invitados. ¿Qué le preguntaba yo al seremi de Salud? Le preguntaba si iba a participar de la reunión de hoy en la Municipalidad de Punta Arenas. Tema central, educación. Hoy vamos a conversar con Pedro Pablo Ramos, presidente de los asistentes de la educación, y el exsecretario de la Cormupa, abogado de la Plaza Hermes Heim Boschich.